La guerra no empieza con una explosión, empieza con silencio, con decisiones tomadas lejos del frente, en salas cerradas, con mapas sobre la mesa y café frío en los vasos. Cuando el primer disparo suena, la guerra ya lleva meses viva. Durante años, el mundo creyó que este conflicto nunca pasaría. Los líderes lo negaban, los medios lo minimizaban, y la gente seguía con su vida. Hasta que una mañana, el cielo dejó de ser cielo. Las primeras bombas no cayeron sobre bases militares, cayeron cerca de casas, escuelas, hospitales. No fue un error, fue un mensaje. En la guerra moderna, el objetivo no es solo destruir al enemigo, es quebrar su mente, hacerle sentir que ningún lugar es seguro, ni siquiera su propia casa. Las sirenas sonaban, pero muchos no corrían, porque nadie cree que la guerra va a tocar su puerta, hasta que la toca. En las primeras 72 horas, miles huyeron, no con maletas, con lo que tenían puesto. Madres agarrando a sus hijos, ancianos caminando sin rumbo, personas que jamás habían disparado un arma, aprendiendo a sobrevivir. La guerra transforma a la gente rápido, en días, a veces en horas. Un maestro se convierte en soldado. Un mecánico aprende a usar un rifle. Un estudiante aprende a cavar trincheras. No porque quiera, sino porque no hay otra opción. Mientras tanto, del otro lado, también hay miedo. Porque el enemigo nunca es un monstruo, es otro ser humano, obedeciendo órdenes. Muchos soldados cruzaron la frontera creyendo que sería rápido, una operación limpia, un avance sin resistencia. Eso fue lo que les dijeron. La realidad fue diferente. Calles estrechas, emboscadas, drones vigilando desde el cielo. En esta guerra el enemigo no siempre se ve, pero siempre observa. Los drones cambiaron todo. Ya no necesitas un ejército enorme, necesitas ojos en el cielo y precisión. Un zumbido leve, un segundo de silencio, y luego, nada. Los soldados aprendieron a temer algo invisible, algo pequeño, algo barato. La guerra dejó de ser solo tanques y misiles, ahora también era tecnología y paciencia. Las noches eran peores, porque en la oscuridad la mente trabaja en contra. Cada ruido parece un disparo, cada sombra una amenaza. Dormir se vuelve un lujo, soñar una tortura. Muchos soldados confesaron después, no temían morir, temían sobrevivir y tener que cargar con lo que hicieron. Las ciudades se convirtieron en fantasmas, edificios quemados, calles vacías, relojes detenidos en el momento exacto del impacto. La guerra no solo mata personas, mata el tiempo. Pero hay algo que casi nunca se cuenta. La guerra también vive en los detalles pequeños, en decisiones mínimas, en segundos que cambian todo. Un soldado dudando antes de disparar, un civil eligiendo qué hijo cargar primero, un médico apagando una cámara, porque ya no soporta grabar más muerte. En el frente el tiempo no avanza igual. Un minuto puede durar una eternidad. Una hora puede desaparecer sin que nadie la recuerde, y un solo error no se repite. Muchos aprendieron a leer el silencio, porque cuando los disparos paran de repente, no significa calma, significa que algo viene. Los veteranos lo sabían, los nuevos lo aprendieron tarde. La logística es otra guerra. Combustible que no llega, municiones contadas una por una, comida fría compartida entre 5. En la guerra moderna no gana quien dispara más, gana quien resiste más tiempo. Y resistir cansa, cansa el cuerpo, cansa la mente, cansa el alma. Hubo días en los que no pasó nada, y esos días fueron los peores, porque la espera consume más que el combate. Muchos soldados hablaban solos, otros escribían mensajes que nunca enviaron, otros simplemente miraban el cielo, esperando no verlo caer. La propaganda decía una cosa, la realidad otra. En las pantallas, avances, victorias, discursos,
En el terreno, barro, sangre y miedo. Cada bando tenía su verdad, pero la bala no distingue banderas. Hubo treguas no oficiales, momentos en los que nadie disparó, no por órdenes, sino por humanidad. Duraron poco, pero existieron. En esos momentos, alguien encendía un cigarrillo, otro compartía agua, y por unos segundos la guerra se detenía. Luego todo volvía, porque la guerra no permite pausas largas. Mientras todo eso pasaba, el mundo miraba por pantallas. Videos cortos, titulares rápidos, opiniones divididas. Pero la guerra real no cabe en un clip de 30 segundos. Cada día que pasa en guerra se siente como un año, y cada año como una vida entera. Los hospitales colapsaron, médicos operando sin luz, sin anestesia suficiente, tomando decisiones imposibles. ¿Salvar a uno o intentar salvar a dos? La guerra obliga a elegir, y ninguna elección es correcta. Los niños dejaron de preguntar cuándo termina, aprendieron que no hay respuesta. Dibujaban tanques, aviones, explosiones, porque eso era su nuevo mundo. En los refugios, la gente compartía historias en voz baja, no para entretenerse, sino para recordar que aún eran humanos. A veces el silencio era interrumpido por risas, risas nerviosas, breves, porque reír en guerra es un acto de resistencia. Con el paso de los meses, la guerra se volvió rutina, y eso es lo más peligroso. Cuando el horror se normaliza, pierde su capacidad de alarma. Algunos soldados regresaron, otros nunca volvieron, y muchos volvieron distintos. La guerra no termina cuando cesan los disparos, termina años después, en la mente, en pesadillas, en silencios largos, en miradas perdidas. Los tratados se firmaron, las cámaras grabaron apretones de manos, el mundo siguió adelante. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. La guerra no tiene ganadores, solo sobrevivientes, y algunos ni siquiera eso. Hoy, cuando alguien dice, eso nunca va a pasar aquí, la historia se queda en silencio, porque ya pasó, muchas veces. El mundo olvida rápido, una nueva noticia, otro conflicto, otro titular. Pero para quien estuvo allí, la guerra nunca pasa a ser pasado, porque la guerra no es historia antigua, no es un capítulo cerrado, es una advertencia constante. La guerra que nadie quiso ver no fue invisible, fue ignorada. Y la verdadera pregunta sigue siendo la misma. Cuando llegue la próxima, ¿miraremos de frente o volveremos a mirar hacia otro lado?